¿Por qué nosotros creemos en la Biblia? En primer lugar, allá vámonos a Romanos 10:17. Romanos 10:17 dice, así que la fe es por el oír y por el oír por la palabra de Dios. En este momento estamos diciendo, aumenta nuestra fe. Dice que la fe viene por oír y por la palabra de Dios, o sea, por el oír y el oír. Repite la palabra. La fe viene por el oír y el oír, o sea, entre más escuches, entre más oyes, entre más tienes contacto con la palabra de Dios, tu fe va incrementando, porque esa palabra viene, se te va adhiriendo en tu espíritu y en tu corazón y en tus pensamientos. Y cuando tú tienes necesidad de poder refutar algo, esa palabra viene a tus pensamientos. Cuando tú tienes necesidad de mantenerte firme ante una necesidad, esa palabra viene a fortalecerte, ¿verdad? Para que tú puedas mantenerte firme. Entonces, por eso dice, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. O sea, es por la palabra de Dios que viene la fe a nuestras vidas. Es por la palabra de Dios que nosotros nos podemos mantener firmes ante cualquier dificultad. Es por la palabra de Dios que nosotros podemos refutar cualquier circunstancia que venga a nuestra vida cuando nosotros la conocemos. Entonces, en primer lugar, porque nos incrementa la fe. Creemos en la Biblia porque nos incrementa la fe. Ahora, ¿qué más? Porque nos guía. Dice allá Salmos 119:105, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Mira qué difícil es. Yo no sé si tú te has pasado por esos momentos que vas en algún lugar donde quizás no hay energía eléctrica, ¿verdad? No hay esa conexión, no hay esos alambrados de energía eléctrica y de repente te toca pasar por esas veredas y todo oscuro en todas partes. Y si no andas una lámpara, pues ahí con la luz de la luna, ¿verdad? Si es de noche, ¿verdad? Pero estamos hablando de que está oscuro, está de noche. Entonces, si al caso la luz de la luna puede ayudarte a ver el sendero por donde vas a caminar, pero qué dificultoso es caminar en un lugar donde está oscuro. O otro ejemplo, qué difícil es venir y entrar a tu casa cuando la energía eléctrica se ha ido y está todo oscuro y has cambiado los muebles de la casa y de repente no te acuerdas, ¿verdad? ¿Dónde está? ¿Dónde es que dejaste el sillón, verdad? Y te pasa llevando el sillón. ¿Por qué? Porque todo está oscuro. Es difícil caminar en un lugar que está oscuro, pero la palabra de Dios dice aquí que es nuestra lámpara. Que cuando nosotros nos encontramos en esos momentos difíciles y abrimos la palabra de Dios y tenemos esa comunión con la palabra de Dios, aquí encuentras la respuesta. Aquí hayas la respuesta, la dirección, el paso que debes de seguir. Dios te orienta a través de esta palabra y te indica cuál es el siguiente paso que tú debes de marcar cuando tú vienes y la consultas, cuando tú vienes y tienes relación con esta palabra. Él viene y te orienta y te muestra el camino que debes de tomar. Por eso dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino, porque me muestra el camino, porque me muestra el error, me muestra el obstáculo, me muestra la dificultad que puedo estar viviendo, me confronta para que yo pueda corregir mis pasos. Entonces eso es lo que hace la palabra de Dios. Por eso nosotros creemos en ella, porque nos guía en cada paso que debemos de dar para permanecer en el camino trazado de Dios para nosotros. ¿Por qué más creemos en la palabra de Dios? Bueno, vámonos ahí al libro de Juan capítulo 5:39. Juan 5:39. Y dice así, escudriñad las escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Vemos aquí la palabra escudriñar las escrituras, porque a vosotros parece que en ellas tenéis vida eterna y ellas son las que dan testimonio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué creemos en la palabra? Porque nos da testimonio de Jesús. Aquí nosotros encontramos plasmado quién es Jesús. Jesús decía, mira, me has visto a mí, estás viendo al Padre, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Jesús vino a representar a Dios prácticamente, ¿verdad? Porque son uno aquí en la tierra. Entonces dice aquí, nos da testimonio de Jesús, nos da testimonio la palabra. Cuando dice escudriñamos, significa, ¿qué es escudriñar? Escudriñar no es ir por encimita. Cuando tú estás buscando las llaves del carro que se te han extraviado, ¿verdad? Tú vienes y dices, bueno, ¿y a dónde es que dejé las llaves del carro? ¿A dónde es que están? Y das vuelta por todas partes. Y de repente vienes y empiezas a buscar, empiezas a levantar cosas, ¿verdad? Empiezas a levantar cosas hasta que encuentras las llaves que estás necesitando.
Asimismo es escudriñar la palabra de Dios, es que empiezas a leerla y a revisarla y a irte más profundo en la palabra de Dios hasta que le encuentres el sentido, hasta que Dios te corresponde, hasta que encuentras la respuesta de lo que tú quieres, ¿verdad? Entonces eso es escudriñar las escrituras, dice, porque a vosotros parece que ella dan testimonio de Dios, de Jesús, da testimonio aquí, explica quién es Jesús, aquí nos describe quién es Jesús, quién es Dios, por qué nosotros creemos en Él. Aquí está contemplado todo lo que es de Él. Es como aquellos libros que son biográficos, ¿verdad? Que hablan del escritor y tiene toda la historia de la vida del escritor, de todo lo que ha tenido que pasar, ¿verdad? Esos libros, y por medio de ese libro podemos conocer a la persona, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es un libro biográfico. Asimismo, la palabra de Dios trae esa biografía de nuestro Señor Jesucristo. Nos habla del Dios Padre, nos habla del Hijo y nos habla del Espíritu Santo. Nosotros podemos conocer de ellos a través de la palabra de Dios. Y dice, ellas son las que dan testimonio de mí. Ellas hablan, la palabra de Dios habla acerca de ellos. Por eso creemos en la palabra de Dios, porque aquí está relatado el Dios en el que nosotros creemos, el Dios al que nosotros seguimos. Y por eso nosotros creemos en la palabra de Dios. ¿Qué más? Porque es viva y eficaz. Aleluya, es viva y eficaz. Y esto lo encontramos en Hebreos 4:12. Hebreos 4:12 dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas, los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Esta es una palabra, empezando, dice, que es viva y eficaz. Esta palabra, tú puedes leer una porción bíblica un día que estés pasando una dificultad, la lees y te habla. ¿Cómo se llama? Te da la solución a tu problema. Puedes venir meses después o años después a escuchar la misma porción bíblica y siempre te vuelve a hablar según la necesidad que tú tienes. Porque es eterna. La palabra de Dios es eterna, es viva. Te tiene la respuesta para lo que tú estás necesitando. Y es eficaz, ¿por qué? Porque encuentras la solución, te guía inmediatamente, te orienta, te da esas palabras de consuelo que necesitabas escuchar, ¿verdad? En esta palabra te confronta, te exhorta, ¿verdad? Te da unas promesas para que tu fe incremente. Entonces es viva y eficaz porque siempre encuentras en ella lo que tú estás necesitando. ¿Qué más dice ahí? Dice, cortante como espada de dos filos. Ya hemos explicado eso otras veces, ¿verdad? De la espada que tiene filo a los dos lados y cuando dice que penetra hasta partir el alma, los tuétanos, pero esa espada de dos filos es que te está asegurando que todo aquello que está errado en tu vida va a ser cortado, va a ser eliminado. Todo aquello que a Dios le desagrada va a ser eliminado de tu vida. Y no porque sea una fuerza, ¿verdad? Porque cuando el Espíritu de Dios empieza a hablar en tu vida, empieza a actuar, empieza a transformarte, tú empiezas a dejar aquellas cosas que a Dios le desagradan y ni cuenta te das cuando sucede. Cuando te vienes a enterar, cuando tú vienes a darte este autoevaluación, ¿verdad? Vienes a autoevaluarte, te vienes a dar cuenta y dices, bueno, ya no hago esta acción que tenía. Estas palabras ya no las menciono. Ya mi visión, ¿verdad? Ya tengo más control, o sea, ya aquellas cositas que antes me gustaban ya no me llaman la atención tanto, ¿verdad? Es que Dios así es, Él obra de esa manera. Él viene quitándote las cositas poco a poco sin darte cuenta. Tú empiezas a dejar todo aquello que a Dios no le agrada. ¿Por qué? Porque es una espada de doble filo. Y cuando la palabra de Dios tú la tienes aquí, estás leyéndola, tú te estás confrontando con lo que Dios establece en su palabra. Y esa espada dice que es doble filo porque corta cuando la lees, ¿verdad? Dice que penetra, o sea, corta al entrar y corta al salir. O sea, esa es una garantía de que todo lo que está malo en nuestras vidas va a ser eliminado cuando nosotros venimos y tenemos ese contacto con la palabra de Dios. ¿Qué más dice acerca de ella? Dice, parte el alma y el espíritu. ¿Qué es el alma?
El alma está compuesta por nuestra voluntad, por nuestros sentimientos, por nuestras emociones, ¿verdad? Entonces, ¿qué hace esa espada que es la palabra de Dios? Aquí la espada simboliza la palabra de Dios, amén. Esta es la espada. Y cuando esta espada viene, dice que penetra hasta cortar el alma y el espíritu. En el alma está nuestra voluntad, están nuestras emociones, aquello que nosotros venimos y acostumbramos a hacer. Y de repente viene y nos confronta la palabra de Dios, nos corta esa actitud. Y ya no seguimos actuando de la misma manera porque somos nuevas criaturas. Si antes veníamos y poníamos esa confrontación al hermano, ya no lo hacemos. Si antes siempre buscamos la manera de cómo poner obstáculo al hermano, ya no lo hacemos porque somos nuevas criaturas. Y ese es el ideal, o sea, esa es la demostración de que alguien nació de nuevo. Que lo que antes hacía ya no lo hace. ¿Por qué? Porque ya no le es satisfactorio, porque Dios ha cambiado su vida. Pero si alguien continúa haciendo lo mismo, continúa poniendo tropiezos, continúa levantando cizaña, continúa sembrando dudas y discordias, entonces esa persona no ha nacido de nuevo. Pero ahí es necesario venir en esa confrontación con la palabra de Dios, que es la que transforma nuestra vida. Entonces, por eso dice aquí, ¿verdad? Que penetra hasta partir el alma, que son toda la voluntad, todas esas emociones, todos esos sentimientos, ¿verdad? Dañinos que no nos dejan crecer, que no nos dejan asimilar la palabra de Dios, que no deja que Dios venga y obre en nuestra vida de una manera correcta, ¿verdad? ¿Por qué? Porque, como decimos siempre, Dios no puede llenar algo que está lleno de otra cosa. Y para que Dios pueda llenar y manifestar su Espíritu Santo en nosotros a toda cobertura, ¿verdad? Con toda potencia, pues entonces tiene que venir y eliminar aquello que está malo dentro de nosotros para que pueda llenarlo con lo que Él lo quiere llenar, ¿verdad? Entonces es necesario eliminar eso. ¿Y eso cómo sucede? Con la palabra de Dios, cuando tenemos esa confrontación con la palabra de Dios. ¿Y qué más dice aquí? Dice, las coyunturas y los tuétanos. Dice que las coyunturas son la parte gruesa del hueso y los tuétanos son la parte blanda del hueso. Hasta ahí penetra la palabra de Dios. O sea, no hay coraza tan fuerte que tú puedas decir, aquí no entra esta palabra, esto yo no voy a permitir que la palabra venga y me confronte porque esto no lo quiero dejar. Y vienes y le pones la coraza tan fuerte para que no entre la palabra de Dios y no te haga efecto. Dice que corta las coyunturas, que es la coraza fuerte del hueso. Tiene la capacidad para hacerlo. Tú no sales, es que quiero decirte que la persona más tremenda de este mundo sale renovada cuando tiene ¿cómo se llama? Está frente a la palabra de Dios. O sea, tiene esa comunión con la palabra de Dios. No puede seguir igual. Alguien que viene a leer la palabra de Dios no sale igual, sale cambiado desde adentro para afuera. Y esos son los cambios genuinos, los de adentro para afuera, los desde el alma, como lo hace la palabra de Dios. Cambia el alma, los tuétanos, la parte más gruesa, la parte más difícil. Lo que creemos que nosotros no podemos cambiar, la palabra de Dios lo cambia, porque es viva y eficaz. Y dice también los tuétanos, que es la parte más débil de los huesos, hasta ahí penetra lo que es la palabra de Dios. O sea, no hay nada que pueda evitar donde llega la palabra de Dios en todo nuestro ser, en todo nuestro cuerpo. Llegan nuestros pensamientos, llega nuestro corazón, todo lo que es nuestro cuerpo. Aquí está plasmado el alma, el espíritu, todo. Cuando dice, es viva, eficaz y cortante que toda espada de dos filos, penetra hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas, los tuétanos. Discierne los pensamientos, y vamos ahí con la mente. Discierne los pensamientos. Es que tú puedes decir, nadie sabe esto porque lo pensé y no lo dije. No, es que no puede suceder eso. Dios conoce tus pensamientos desde antes que tú los pienses. Desde antes que vengan a tu pensamiento, Dios ya lo sabe. Dios ya conoce tus pensamientos y aunque tú no digas y tú dices, yo pensé esto contra la persona, va pasando alguien y dice, ay, que me cae mal esa persona. Tú lo puedes decir en tus pensamientos y bueno, y le sonríes a ella o a él, ¿verdad? Y tú crees que no pasó nada porque no lo dijiste, pero como está aquí y el Señor lee los pensamientos, ya fallaste. Porque Él dice que aquí Él lee esta palabra, discierne los pensamientos. Te confronta con tus pensamientos, la palabra de Dios te confronta con los pensamientos. Aunque tú vengas
y digas, no, yo no he dicho eso, aunque tú vengas o tengas esa mente equivocada. ¿Qué dice allá en Romanos 12:12? Que nosotros, 12:2, que nosotros tenemos que venir, ¿verdad? Y cambiar nuestra mente, la tenemos que transformar nuestra mente, no como lo que tiene este mundo, que viene y está en la derrota y que piensa en las cosas contrarias a lo que es la palabra de Dios, sino que renovarla significa direccionar nuestra mente, hacerla nacer de nuevo, resetear nuestra mente a lo que era antes, a lo que es nuevo, que es la palabra de Dios, que es a la vida nueva, adaptada a la vida nueva, que agrada a Dios. Amén. Entonces, por eso dice ahí, discierne los pensamientos. Tú te confrontas con ella, con los pensamientos empiezan a cambiar. ¿Por qué? Porque ya como pensabas antes, ya no lo haces. Hoy piensas en cosas distintas, porque la misma palabra de Dios te viene transformando tus pensamientos. Y dice, y discierne las intenciones del corazón. ¿Qué es lo que ibas a hacer? ¿Qué es lo que estabas planeando para mañana? ¿Qué es lo que estabas haciendo alianzas? ¿O qué es lo que estabas planeando hacer? ¿Algo malo, algo bueno? Dios lo conoce. Dios sabe tu corazón cómo está. Dice la palabra de Dios también que hay personas que ahí en su cama, en su lecho, están ahí maquinando pensamientos en su corazón para dañar. Entonces Dios lo conoce perfecto y te confronta tu corazón cuando hay esos sentimientos equivocados, cuando están esos sentimientos dañinos en tu corazón. La palabra de Dios te confronta para que tú puedas transformar, para que tú puedas cambiar. Ella misma te va diciendo qué es lo que hay en tu corazón. ¿Qué dice ahí? Cuando el corazón está contento, hermosea el rostro. Amén. Cuando el corazón está contento, está gozoso, hermosea el rostro. ¿Por qué? Porque la alegría viene desde tu corazón. Y así mismo la tristeza, así mismo la envidia, el egoísmo y la avaricia. Todo se demuestra afuera, porque el estado del corazón también lo mencionan tus palabras y también lo ves en tu cara. Amén, se ve en tu cara. Entonces, por eso aquí la palabra de Dios te muestra todo esto. La palabra de Dios te confronta con todo lo que te estoy diciendo. Y cuando tú vienes a tener relación con ella, tú sales completamente diferente. Entonces, ¿por qué queremos la palabra de Dios? Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y transforma al ser humano. Ningún hombre puede cambiar a otro hombre. No, eso es imposible. Yo no puedo tener una persona aquí y decirte, mira, te voy a transformar, vas a salir nuevecito de aquí. No, eso no puede ser. ¿Por qué? Porque ningún hombre puede transformar una persona no puede transformar a otra. La palabra de Dios sí lo hace. La palabra de Dios sí lo hace. Aquel que tiene un contacto con la palabra de Dios sale completamente nuevo, completamente diferente, porque el Espíritu de Dios obra a través de esta palabra. Y así es como viene y surgen los cambios de adentro para afuera. Amén. Entonces, la palabra de Dios transforma y por eso creemos en ella. Ahora, ¿por qué es la verdad? La palabra porque es la verdad. Juan 8:32 dice, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Creemos en la palabra de Dios porque es la verdad. Dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Qué tremendo es estar en una circunstancia donde tú dices, bueno, ¿y qué está aconteciendo? Bueno, ¿y qué es lo que está pasando? Bueno, y ves todo aquello alegrestado, pero tú no sabes qué está sucediendo. No sabes cuál es la verdad de lo que está sucediendo. Y qué tremendo es porque hay una inquietud, una confusión, una desesperación en la vida de la persona cuando no conoce la verdad. Pero cuando ya conoce la verdad exactamente y ve que así es, ¿verdad? Conoce la verdad, esa verdad lo tranquiliza, lo hace pararse firme, lo hace tener control. ¿Por qué? Porque lo libera. La verdad libera a las personas. Y dice él que la palabra de Dios es la verdad. La verdad es lo que nosotros podemos leer acá. Por eso te libera de aquellas ataduras que el adversario te había puesto en tu vida. De esa drogadicción, de esa prostitución, de esa adulterio, de esa fornicación, de esa situación de andar viendo la mujer de tu prójimo, de aquella circunstancia que es de esa obsesión por algo que no te corresponde, de todo ese orgullo, de toda esa altivez, de todos esos pensamientos, de aquella circunstancia de querer tener el poder, de tener el control. Y quiero decirte que mientras nosotros en los seres humanos exista ese deseo de tener el control, jamás Dios va a hacer el control en tu vida, porque Dios no puede accionar en eso. Amén. Entonces nosotros debemos entender esto.
cuando nosotros vemos aquí esas actitudes y nosotros hemos sido presos de algunas de esas actitudes, o tal vez del alcoholismo, de la drogadicción, cuando esa persona viene y es confrontada con la palabra de Dios, es liberada. ¿Cuántos de aquí no sabían que levantar calumnias es pecado? ¿Cuántos de aquí no conocían que venir y sembrar discordias entre hermanos es pecado, le desagrada a Dios? ¿Cuántos de aquí no sabían eso? Y es algo que tener pleitos le desagrada a Dios, porque dice que los tales no heredarán el reino de los cielos. ¿Cuántos de aquí no lo sabían? Porque no lo habían leído en la palabra de Dios. Pero cuando nosotros venimos y abrimos la palabra de Dios y encontramos todas esas listas de pecados que a Dios le desagradan, nuestra alma es liberada. ¿Por qué? Porque somos confrontados con una verdad y ya nos damos cuenta que es el error el que estamos cometiendo. O te das cuenta en qué error estás cuando vienes y desagradas a Dios con esa actitud. Cuando tú ya conoces, ya evitas hacerlo, porque sabes que estás ofendiendo a Dios con esa actitud. Pero mientras no lo sabías, tú seguías atado, porque según tú estabas haciendo lo correcto. Como dice allá en el libro de Proverbios, ¿verdad? Que hay muchas personas que andan en el camino creyendo que están haciendo lo correcto, pero su camino es camino de muerte. ¿Por qué? Porque no conocen la verdad. Porque no han leído la palabra de Dios, porque no saben lo que está contemplado ahí que es pecado, pero cuando ya ven la Biblia y ven que eso es pecado, entonces ellos ya evitan hacerlo y son liberados de esa circunstancia. Ahora, ¿por qué creemos en la Biblia? Porque nos libera, nos hace personas libres, nos transforma, nos produce fe, ¿verdad? Nos guía, ¿verdad? Porque nos habla de Jesús, nos habla de quién es la persona en cual creemos. Por eso nosotros creemos en la palabra de Dios, porque nos transforma.